¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica Peñalolén. Hola niños, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Y el tema que vamos a ver el día de hoy se llama Victoria sobre el miedo. Vamos a recordar un poco acerca de los temas que hemos estado viendo en las lecciones anteriores. ¿Recuerdan quiénes eran los principales enemigos de Nehemías, que estaba luchando por reconstruir el muro? Sí, así es. Eran Sanbalat, Tobías y Gesem. ¿Recuerdan cómo hacían burlas contra de ellos? Conspiraban y se llenaban de ira para impedir a toda costa que ellos siguieran trabajando en la obra. Pero también vimos la semana pasada que los problemas que Nehemías tenía a causa de sus propios paisanos, los judíos, que recuerdan cómo robaban y defraudaban a sus propios paisanos. Eran egoístas, infundían miedo y desaliento a los demás. Pero, ¿saben? Nehemías logró vencer todos estos dardos de fuego confiando en Dios, orando en todo tiempo, cooperando en la obra de Dios y velando sin desmayar para que los ataques del enemigo nunca lo vencieran. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy orando al Señor para ponerlo en sus manos. Les invito a cerrar sus ojitos e inclinar nuestro rostro, en señal de respeto al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo hermoso que nos das para escuchar tu palabra, para nuevas cosas que nos ayuden para vencer muchos de los obstáculos que el enemigo pone en nuestra vida, pero no en nuestras fuerzas, sino en tu poder. Te pido que nos abras el entendimiento en este día de cada uno de los niños que están escuchando este video y que podamos, Señor, aprender tus hermosas enseñanzas y a ser victoriosos y en todo darte la gloria, la honra y el honor. Ponemos este tiempo en tus manos para que nos ayudes en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues como ustedes recuerdan, el muro de Jerusalén fue destruido por Nabucodonosor en el año 586 a.C. y casi 150 años después, en el año 444 a.C., se construyó de nuevo. ¡Qué gozo ha de haber sentido Nehemías cuando se terminó! A pesar de muchísimos obstáculos, Dios le había ayudado a realizar sus deseos. Bueno, pues ahora comencemos hablando de la victoria sobre el miedo. ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice, tú rompiste la ventana? ¿Te da miedo oír esa acusación? Si tú lo hiciste, ¿te da miedo el ser acusado? ¿Por qué? Si eres inocente y la acusación es falsa, ¿te da la misma clase de miedo? ¿Por qué no? Hoy veremos cómo Nehemías reaccionó a algunas acusaciones falsas. Por un tiempo, Sanbalat, Tobías y Gesem dejaron de molestar a los judíos. Quizá pensaron que el muro ya no se terminaría a causa de la pobreza de los judíos que tenían deudas. Pero cuando este problema se resolvió, la construcción del muro siguió adelante. Y los enemigos vieron que un día ya no había más hoyos, ni portillos, ni grietas en la construcción. El muro estaba casi terminado. Solo faltaba colocar las inmensas y fuertes puertas de madera sobre sus quicios. «Tendremos que hacer algo rápido», se dijeron los adversarios. «Hagamos planes nuevos para infundirle miedo a Nehemías». Así que le enviaron un mensajero con el recado. Así dicen Sanbalat, Tobías y Gesem. «Ven, reunámonos en alguna de las aldeas, en el campo de Ono». Ono quedaba a unos 40 kilómetros de Jerusalén.
Estos hombres fingían ser pacíficos y amigables, pero en realidad querían interrumpir la obra. Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la construcción, contestó el valiente Nehemías, pues había sentido el llamamiento de Dios para este trabajo y no iba a permitir que ninguna trampa le interrumpiera. ¿A qué trabajo te ha llamado Dios? Posiblemente te debes dedicar en estos días a tus estudios en la escuela, pero vienen tus compañeros y te dicen, ven, reunámonos en tal y tal parte. Si es porque quieren hacerte pecar o si desean interrumpir tus estudios, piénsalo bien. Quizá les puedes responder como Nehemías. Estoy haciendo algo muy importante y no puedo ir. Cuando los 3 enemigos oyeron la respuesta de Nehemías, no se dieron por vencidos. Volvieron a enviar el mismo recado. Ven y reunámonos en el campo de Ono. Pero Nehemías volvió a contestar, no iré. Por tercera vez y por cuarta, los adversarios le enviaron a decir lo mismo, pero Nehemías no les hizo caso. Tenía un solo pensamiento y una sola meta, terminar el muro. Por lo tanto, no tenía tiempo para discutir y reñir con sus adversarios. Cuando los enemigos vieron que su primer plan había fracasado, enviaron un mensajero a Nehemías con una carta abierta. En aquellos días esto era un insulto, pues las costumbres de esos países demandaban que las cartas fueran selladas antes de ser entregadas. Pero Sanbalat, Tobías y Gesem no querían que su carta fuera leída solo por Nehemías. Deseaban que todo el mundo se diera cuenta del contenido de ella, para que llegara a repetirse entre todo el pueblo y hasta en la corte de Artajerjes, el rey. ¿Saben lo que decía la carta? Así decía: se ha oído entre las naciones, y Gesem también lo afirma, que tú y los judíos piensan rebelarse. Por eso estás edificando el muro, pues quieres llegar a ser rey de esta ciudad. Además, hemos oído que has puesto profetas en Jerusalén para proclamar que hay rey en Judá. Cuando el rey Artajerjes oiga todo esto, oh Nehemías, tú tendrás muchos problemas. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Nosotros te podremos ayudar. Así le dijeron en esta carta. ¡Qué mentiras! ¿Era cierto que Nehemías pensaba rebelarse contra Artajerjes, rey de Persia? ¡No! ¿Era cierto que él quería hacerse rey de Judá? ¡De ninguna manera! Nehemías sabía que los adversarios lo estaban acusando falsamente, al mismo tiempo que estaban fingiendo ser sus amigos. Habían hecho la carta primeramente porque querían infundirle miedo a él, y en segundo lugar porque también querían hacer llegar el rumor de rebelión al palacio de Susa para que el rey Artajerjes destituyera a Nehemías, quitándole el puesto de gobernador de Judá. ¿Cómo reaccionó Nehemías a la carta? Sentía calma ante todas las acusaciones falsas, porque tenía la conciencia limpia. Artajerjes conocía bien su carácter y nunca creería esas mentiras tan tontas. Además, Dios lo estaba cuidando. Así que Nehemías no hizo caso de las acusaciones falsas ni trató de mandar cartas a Artajerjes explicando la situación. Simplemente oró. ¡Oh Dios! Fortalece tú mis manos. Y siguió trabajando. A Sanbalat le contestó: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. ¿Y saben?
Cuando nuestro corazón está limpio y nos estamos concentrando en el trabajo que Dios nos ha encomendado, no hay por qué tener miedo. Tarde o temprano, la gente se dará cuenta de que no hemos hecho nada malo. No tenemos que defendernos a nosotros mismos, pues Dios nos defenderá. Ahora, varios otros se reunieron y se unieron a los enemigos. ¿Cómo trataron de infundirle miedo a Nehemías? Decían: nosotros somos profetas, decían ellos. Dios nos ha dicho que tú debes dejar de terminar el muro. Hasta una profetisa le habló así a Nehemías, pero él no hizo caso. Sus órdenes venían de Dios, no de la gente. Otras personas, parientes de Tobías, pues este se había casado con una judía y su hijo también tenía una esposa judía, le venían a decir a Nehemías: fíjate que Tobías es una gran persona, ha hecho muchas buenas obras, quiere ayudarte. Pero Nehemías no les hacía caso. Así que Tobías y Sanbalat contrataron a un profeta llamado Semaías para que atemorizara a Nehemías con mentiras. Un día, Nehemías tuvo que visitar a este hombre. Tú sabes que yo soy profeta y puedo predecir el futuro, le dijo Semaías. He llegado a saber que tus enemigos vienen a matarte. Sí, esta misma noche vienen a matarte. Así que cuidado, pero si te escondes en el templo, no te pasará nada. Yo iré contigo, pues soy tu amigo, y cerraremos las puertas del templo para que nadie te encuentre. Nehemías sentía en su corazón que Semaías no era sincero. Los enemigos habían tramado este plan para hacerle sentir miedo. Si él se escondía en el templo, toda la gente diría: ¡ese Nehemías! ¡Qué cobarde es! Anoche sintió tanto miedo que se escondió en el templo, aunque bien sabe que ese lugar solo les toca a los sacerdotes. No escucharemos a un dirigente cobarde. No colocaremos las puertas del muro. Probablemente así pensaría la gente. Así que Nehemías, con toda calma, le contestó al falso profeta: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Crees que yo, siendo un hombre de fe, un dirigente que confía en el Dios viviente, me esconderé en el templo para salvarme la vida? No entraré. Y así nuevamente Nehemías había frustrado los planes de sus enemigos. Pero aún más importante, había vencido al enemigo interno, el miedo. No había permitido que ninguna mentira ni amenaza estorbara su fe ni su trabajo para el Señor. Así, después de solo 52 días de trabajo, el muro fue terminado. Imagínense, más de 3 kilómetros de construcción en menos de 2 meses. ¿Cómo fue posible que tan magnífica obra se realizara en tan corto tiempo? Solo por el poder de Dios. En primer lugar, había un dirigente lleno de fe, oración y constancia. En segundo lugar, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. No cesaban desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. ¿Con qué razón se pudo hacer algo tan difícil en tan poco tiempo? ¿Qué cosas grandes y nobles podemos lograr nosotros como miembros de esta clase de escuelita dominical? Si trabajamos unidos y con ánimo, como los judíos, imagínense cuántos textos bíblicos nos podremos aprender de memoria en 52 días, que fue el tiempo que tardaron ellos en construir el muro. ¿Cuántas reuniones de oración podemos llevar a cabo? ¿Cuántos miembros nuevos podemos traer? Habiendo terminado el muro, Nehemías nombró porteros para cada una de las puertas de la ciudad. También nombró cantores para darle gracias a Dios por la construcción.
Sobre todos estos oficiales puso a su pariente Hanani, el que le había visitado en Susa, ¿recuerdan? Y a otro judío llamado Ananías. Estos dos hombres tenían un testimonio magnífico. Ojalá que otros puedan decir de nosotros lo que dijeron de Ananías. Este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. A estos dos dirigentes, Nehemías les dijo: tengan cuidado de atrancar bien las puertas. Manténganlas cerradas toda la noche. No las abran al amanecer, sino esperen hasta que caliente el sol, aunque haya gente esperando para entrar o salir, pues todavía tenemos muchos enemigos y debemos velar como siempre. ¿Qué creen que dijeron los enemigos al ver que el muro estaba terminado y que la ciudad estaba protegida debidamente? Ahora sí se dieron por vencidos. La Biblia dice que se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Y ahora qué harías tú cuando estos dardos de fuego vengan contra ti? Cuando te acusen falsamente de estar en contra de alguna cosa mundana, de alguna cosa que no le agrade a Dios. Cuando vengan calumnias e inventen cosas falsas en contra de ti. A muchos hijos de Dios los llevaron al juzgado, ¿saben? Y hubo un caso de unos muchachitos creyentes que los acusaron falsamente de haberse robado una vez las llantas de un carro. ¿Y qué creen? Pues llegaron los policías y los confundieron con los ladrones que habían hecho el mal. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Cómo te hubieras sentido? Al principio, estos muchachos cristianos se sintieron un poco atemorizados, pero luego elevaron una oración a Dios y se calmaron, pues sabían que no tenían por qué temer, porque tenían una conciencia limpia. Y claro, cuando los policías vieron que se habían equivocado, soltaron a los muchachos creyentes. ¿Quieres tener una relación con Cristo? ¿Quieres hacer una oración ahora mismo, pidiendo que Dios te dé la victoria sobre el miedo? Quizá tienes miedo porque no estás seguro de que tus pecados han sido perdonados. O quizá temes a la muerte porque no sabes si eres salvo o no. ¿Por qué no te entregas a Cristo hoy mismo, pidiéndole que sea tu Salvador? Él te librará de todos tus temores si lo aceptas y confías en Él. Pues hasta aquí hemos llegado con nuestra hermosa historia de hoy. Espero que te haya sido de gran bendición y que tengas ahora herramientas para poder vencer cuando el enemigo te ataque con esas armas de fuego del temor. La confianza, tu fe en Dios, la oración, harán que venzas cualquier dardo de fuego del enemigo. Vamos a orar en este momento y vamos a pedirle a Dios su ayuda. Gracias, Señor, porque tú nos das las armas, las herramientas para poder vencer cualquier dardo de fuego que el enemigo trate de lanzar contra nosotros, para desanimarnos, para infundirnos miedo, temor y hacernos claudicar en tu obra. Señor, gracias porque tú nos das la salida. Tenemos la confianza que con tu poder seremos victoriosos. Gracias porque podemos orar a ti con confianza, sabiendo que nos escuchas, que nos darás la victoria y que podemos estar en ti confiados, con calma, tranquilos, para acabar la obra que tú nos has encomendado, de la misma forma que lo hizo Nehemías. Gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza que nos diste a través de este hombre de fe. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, chicos, que tengan una hermosa y bendecida semana en Cristo Jesús. Un abrazo. Bye.
Hola niños, buenas tardes, ¿cómo están? Ay chicos, pues nuevamente estoy con ustedes el día de hoy. El día de hoy vamos a repasar nuestro versículo, chicos, que es Segunda de Pedro 1:8, que dice así: cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ok, vamos a ver qué quiere decir esto. Bueno, pues si nos vamos unos versículos atrás, el apóstol Pedro está pidiendo que nos mantengamos firmes en nuestra fe, que debemos mantener nuestra fe, que debemos de ser, que no debemos de caer en corrupción, que debemos de permanecer fieles a Dios, a Cristo, que debemos alejarnos de todo lo malo y todo lo que nos aleje de Él, que debemos de tener una buena comunión que es, si ustedes saben qué es una comunión, es cuando oramos a Dios, cuando leemos su palabra. Entonces, nos pide que nos mantengamos fieles a todo eso para que de esa manera crezcamos. Entonces, esa es una manera de crecer para ser útiles en el servicio a Jesucristo. Entonces, chicos, vamos a hacerlo, ¿verdad? Hay que leer nuestra Biblia, hay que orar, no hay que sentir miedo, hay que poner todo en las manos de Dios. Y, ¿les parece si lo repetimos nuevamente? Segunda de Pedro 1:8. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el servicio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Gracias, chicos. Fue todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Dios les bendiga. Hola chicos, ¿cómo están? De acá de Uruguay les mando un saludo grandote para allá, para México, para el norte. Espero que estén muy bien y espero que sigan caminando con el Señor Jesucristo. De Él trata todo. Él viene, está con nosotros, nos ayuda. Él es muy amoroso si le damos pie. Si no nos respeta, y se corre. Y ahí, después a quejarse al banquillo de los suplentes. Hoy tengo una canción para compartirles. Se llama En el amor no hay temor. Y dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor, no hay temor, no hay temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. En el amor, en el amor, en el amor. En el amor, en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? ¿A quién lo ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama
ama a Dios ame también a su hermano. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios ame también a su hermano. En el amor no hay temor, no, no hay temor, no, no hay temor. En el amor no hay temor, no, no hay temor, no, no hay temor. En el amor no hay temor, no, no hay temor, no, no hay temor. En el amor no hay temor, no, no hay temor, no, no hay temor. ¿Cómo están? Buenas tardes, espero se encuentren bien y hayan tenido una semana muy bonita en compañía de su familia y todos. Bueno, pues hoy me toca darles el canto. Y el canto se llama Yo no temeré. Y recuerden que no deben de temer porque Dios está con ustedes y con nosotros. Así que vamos a empezar con nuestra canción del día de hoy. Bueno, niños, espero les haya gustado la canción del día de hoy y es no temer. Acuérdense, Dios está conmigo, con ustedes y con todos. Entonces no tenemos que temer, no tenemos que tener miedo y cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Besitos, bye. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos ustedes a nuestra nueva manualidad del día de hoy. Para esto vamos a necesitar una hoja color verde, tamaño carta, una hoja amarilla o del color que ustedes quieran, la combinación que ustedes quieran. Esto es para hacer una flor de papel. También vamos a necesitar lo que es resistol, un plumón, tijeras y una regla. Vamos a empezar rápidamente con nuestra manualidad. Vamos a doblar nuestra hoja de esta forma, de modo de que quede un cuadro. ¿Sí? Vamos a marcar nuestra hoja, la vamos a doblar, pero que quede bien marcadita.
Yo la voy a, ya vieron que quedó así, miren. Esto que queda aquí no lo vamos a ocupar, lo vamos a cortar. Yo lo voy a marcar con la regla para que me vaya más derechita y no tenga problemas al cortarlo, no me vaya chueca, ¿verdad? Vamos a marcarlo bien porque no quedó bien marcada. Ahora sí. Vamos a cortar el espacio que quedó libre, vamos a cortarlo porque no lo vamos a ocupar. ¿Ok? ¿Sí? Ya lo marcamos así, lo vamos a marcar 2 veces, una de este lado y una al otro lado, para que quede bien marcada nuestra línea. Es importante que queden marcadas nuestras líneas para que podamos manipular mejor el papel. Ahora esta esquina la vamos a juntar con esta otra y nos va a quedar un triángulo. Igual, vamos a doblarlo 2 veces para que nos quede bien marcada. Ya vieron que se formó una cruz. Ahora, de esta forma, lo vamos a doblar que quede así. ¿Vieron? Para hacer una flor de papel, y lo podemos poner en nuestro cuaderno, en nuestras Biblias, porque aquí en medio le vamos a poner un versículo. ¿Vieron? Ahora vamos a tomar esta línea, con esta otra la vamos a unir así. Y vamos a doblar esta esquina. Ay, no puedo. Así, y luego no se despeguen, nos pueden ayudar. Vamos a meter esta esquina aquí. Y nos queda un triángulo. ¿Ya vieron? Ahora vamos a doblar esta esquina con esta otra. Y nos queda así. ¿Vieron? ¿Sí? Esta parte donde se abre, que es la más larga, queda del lado derecho. ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí vamos a hacer un medio círculo o un círculo más marcado, más en U. Yo voy a hacer, en este caso, voy a hacer un pétalo de rosa. Ahorita les voy a enseñar cómo. Miren, aquí yo me voy a guiar, de esta punta hacia acá me voy a guiar para hacer mi pétalo. Y lo vamos a recortar. No sé si alcancen a verlo, pero si no pueden, les pueden ayudar. Lo pueden hacer en círculo para que no se les complique mucho, y queda de esta forma. ¿Ven? Ahora lo que sigue, vamos a utilizar un pedacito como de 5 centímetros. Vamos a hacer un cuadrito pequeño para escribir un pasaje, un versículo de la Biblia,
que es Hebreos 13:6. Vamos a marcarme de 5 centímetros. Vamos a necesitar un pedacito de papel. Nada más para escribir nuestro versículo. Y en esta parte vamos a escribir el versículo que es Hebreos 13:6, que dice: no temeré de lo que me pueda hacer el hombre. Esto está en Hebreos 13:6. Ok. Vamos a cortar. Yo le voy a poner unas esquinitas aquí, le voy a cortar unas esquinitas acá, para que se vea un poquito más, no se vea tan padre. Y este versículo lo vamos a poner en nuestra flor que va en medio. Lo vamos a pegar de esta forma. Y queda así. ¿Ya vieron? Ahora vamos a doblarlo, porque esto nos puede servir de separador, lo podemos poner en nuestra libreta, tal vez ahí pegada en la cabecera de nuestra cama, donde ustedes gusten. Por ejemplo, a mí me gustaría pues tenerlo para recordarlo siempre pues, en mi Biblia, así. Y esto me hace pensar y recordar que no debo de tener miedo, porque recuerda lo que pasó en nuestra lección del día de hoy, ¿sí? Que Nehemías, de que habían 3 personajes que querían meterle miedo a Nehemías, ¿sí? También vimos que ellos querían más bien le levantaron falsos testimonios a Nehemías, y Nehemías no tenía miedo, querían meterle miedo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Nehemías oró a Dios, ¿sí? Y le pidió que le quitara, si él pudiera sentir miedo, que se lo quitara. Tal vez a nosotros nos pueden acusar de algo que no hicimos, ¿sí? Y eso nos puede causar miedo. O tal vez podamos tener un examen en la escuela y también nos puede causar miedo. Pero también podemos decir algo así como: miedo, vete de aquí, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? Dios está en nosotros y Él tiene cuidado de nosotros. Así es que yo te invito, amiguito, que cuando tú llegues a sentir miedo, pídele a Dios. Antes de acostarte, también puedes orar a Dios y decirle que te quite todo el miedo, para que nosotros pues sigamos confiando en Dios, de que Él no nos deja solos y podamos estar victoriosos derrotando al miedo, ¿sí? Por mi parte es todo. Cuídense mucho, por favor, estudien y que Dios me los bendiga, y nos vemos para la próxima. Bye.